Hola, bienvenido de nuevo al curso de programación. En esta clase número 3 vamos a ver un poco lo que son los tipos de datos en programación, de qué se trata, para qué los usamos y seguidamente vamos a hacer un poco de ejercicios prácticos ya propiamente dicho, como para irnos familiarizando, ¿no? con lo que sería programar, codear un poco y usar estos tipos de datos. Así que vamos a ir empezando con qué son los tipos de datos y cuáles son en rasgos generales. En programación, los tipos de datos son los diferentes tipos de información que se pueden utilizar en un programa. Los tipos de datos más comunes son números enteros, representan valores numéricos como 1, 2, 3. Números con decimales representan valores numéricos con decimales como 3.14, 2.5, etc. Textos o cadenas de caracteres, también lo van a escuchar como string en inglés, representan palabras, lo vas a escuchar como string, representan palabras o frases de texto como hola mundo, 1, 2, 3, ABC, etc. Booleanos representan valores de verdadero o falso como verdadero o falso, propiamente dicho. O sea, y en inglés lo vamos a ver como true y false. Eso es importante acordárselo. Lista de arreglos representan una colección de valores del mismo tipo, como 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que están entre corchetes, por lo tanto son como un paquete de varios valores, pero siguen estando todos juntos, ¿sí? Esto vendría a ser ya cómo nosotros agregamos datos o cómo hacemos estructuras de datos, ¿no? No te preocupes por entender perfectamente qué es cada cosa ahora, porque vamos a hacer hincapié en cada uno de los conceptos. Objetos. Esto ya es un poco más adelante, lo vamos a ver, pero está bueno que por ahí lo podemos ir presentando. Objetos representan una entidad que tienen propiedades y métodos como una persona, por ejemplo, que tiene un nombre, una edad, una altura, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver más en detalle, pero el objeto es una representación de algo a lo cual nosotros le damos distintos atributos, ¿no? Como en este caso, como dice, una persona, bueno, edad, nombre, nacionalidad, etcétera, ¿no? Estos tipos de datos son esenciales para escribir un programa y permiten a los programadores almacenar, manipular y procesar distintos tipos de información en un programa. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tipo de datos? Son todos los datos que va a entender, los tipos de datos que va a entender la computadora y con los cuales nosotros vamos a poder ir haciendo diferentes operaciones dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo que son los números enteros, que vendría a ser por ahí el primer dato que podemos ver. Números enteros, en programación, los números enteros son un tipo de dato que se utiliza para representar valores numéricos enteros, es decir, números sin decimales. Los números enteros pueden ser positivos, negativos o cero, y se utilizan en una variedad de situaciones en programas, como en la realización de cálculos matemáticos, en la manipulación de datos y en la toma de decisiones. En la mayoría de los lenguajes de programación, los números enteros se representan utilizando el tipo de dato int, que es una abreviatura de integer en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una presentación un poco de lo que son los números enteros, y a la derecha vemos algunas de las operaciones que podemos hacer con números enteros, ¿no? Que, bueno, esto por ahí nos remonta un poco a lo que veíamos en la escuela de matemática, pero bueno, básicamente tenemos suma, multiplicación, resta, división. Entonces podemos ir jugando con esas operaciones en este tipo de datos que son los números enteros. Avanzando un poco, llegamos a hacer igual ejercicios un poco más prácticos como para ir familiarizándose con cómo usamos realmente estas cosas, pero primero es importante, me parece, que vayamos teniendo una base conceptual de lo que es cada una, ¿no? Entonces, números decimales. En programación, los números decimales son un tipo de dato que se utiliza para representar valores numéricos con decimales. También se les conoce como número de punto flotante o números reales. Los números decimales pueden ser positivos o negativos y se utilizan en programas para realizar cálculos matemáticos que requieren la precisión de los decimales, como la realización de cálculos financieros, científicos y de ingeniería. La mayoría de los lenguajes de programación, los números decimales se representan utilizando el tipo de dato float o double,
que es una abreviatura de floating point en inglés. ¿Ok? Entonces, como en el anterior, que no sé si lo mencionamos, pero los números enteros también pueden ser positivos o negativos, y si nos referimos a ellos generalmente en programación utilizando la palabra int, para los números decimales utilizamos la palabra float o double, y que no es lo mismo. Ya vamos a ver un poco cuál es la diferencia, pero básicamente son las dos palabras que podemos utilizar. Avanzando un poco con este tercer tipo de dato que vamos a ver, son los tipos booleanos, ¿sí? En programación, los booleanos son un tipo de dato que se utiliza para representar valores de verdadero o falso. Los booleanos se utilizan en programas para tomar decisiones, realizar acciones basadas en condiciones. En la mayoría de los lenguajes de programación, los booleanos se representan utilizando las palabras clave verdadero o falso, true y false en inglés. Por ejemplo, se puede utilizar un booleano para verificar si una variable tiene un valor determinado o si una condición es verdadera o falsa. Los booleanos son una parte importante de la lógica de la programación y se utilizan para la toma de decisiones en la mayoría de los programas. ¿Ok? Entonces, booleanos son cuando queremos decir si algo es verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo una evaluación para saber si el 3 es mayor que el 2. El resultado de esa evaluación, vamos a decir, la vamos a representar con el verdadero, ¿no? Y asimismo, a la inversa, utilizaríamos el falso para decir el resultado de esa operación. La computadora entiende los booleanos como el tipo de dato para devolver el resultado binario de una operación en verdadero y falso, ¿sí? Que es sumamente útil para la toma de decisiones dentro del flujo de un programa, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle y qué escenarios de aplicación tiene, ¿no? El siguiente tipo de datos que tenemos acá es el texto o cadenas de caracteres. Sumamente importante, lo vamos a super usar. En programación, las cadenas de caracteres, también conocidas como strings, son un tipo de dato que se utiliza para representar texto. Las cadenas de caracteres pueden contener letras, números, símbolos y espacios en blanco. Se utilizan en programas para representar palabras, frases, oraciones, párrafos u otros tipos de datos. Las cadenas de caracteres se representan entre comillas dobles o simples, dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando. Por ejemplo, en muchos lenguajes de programación se puede representar una cadena de caracteres con el siguiente código: hola mundo, ¿sí? Entre comillas dobles. Las cadenas de caracteres son un tipo de dato esencial en la mayoría de los programas, ya que se utilizan para representar texto que es visible para el usuario, ¿sí? Entonces, la cadena de caracteres simplemente es la representación de cualquier palabra que nosotros queremos introducir dentro de nuestro código, ya sea para mostrar cierto tipo de resultado, para devolver un error, para escribir un error en cierto documento, en cierto archivo que nosotros después podamos revisar y buscar cuál fue el error, ¿no? Y tenerlo en una manera que sea fácil de entender, digamos, ¿no? Para el usuario, ¿no? En texto. No vamos a estar viendo código, nada, sino que podemos utilizar directamente palabras del lenguaje español, por ejemplo, del inglés, para poder imprimir, digamos, escribir lo que nosotros queremos que les llegue al usuario, ¿no? Ya lo vamos a ver más en detalle. Continuando, vamos a tener estos dos últimos tipos de datos, los vamos a ver más adelante, pero bueno, vamos presentándolos como para que lo tengamos, digamos, en el tintero ahí, pero ya lo vamos a ver más en detalle. Este tipo de datos son los arreglos o arrays. En programación, los arreglos, conocidos como listas o arrays, son una colección ordenada de elementos del mismo tipo de datos. Los elementos en un arreglo se almacenan en posiciones numeradas llamadas índices, que comienzan en cero. Los arreglos se utilizan en programas para almacenar y manipular una gran cantidad de datos, como números, cadenas de caracteres u otros objetos. Para acceder a un elemento específico en un arreglo, se utiliza su índice correspondiente. Los arreglos son una estructura de datos importante en la mayoría de los lenguajes de programación y se utilizan en una amplia variedad de situaciones en programas, como en la clasificación de datos, en la representación de imágenes y en la manipulación de matrices, ¿sí? Entonces podemos pensar los arreglos o arrays como eso, la colección de datos del mismo tipo
los cuales por alguna razón nosotros necesitamos que estén juntos, ¿sí? Los metemos en una cajita, a todos estos tipos, a todos estos datos del mismo tipo, los metemos en una cajita y los movemos siempre juntos, ¿sí? Porque necesitamos que estén juntos por algún motivo. ¿Tá? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá a la derecha sería un arreglo de números enteros, ¿no? Con longitud 10, y vemos que tenemos números desde el 0 al 9, que digamos en este caso los números que están acá son los índices, pero podrían ser también los valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí esto lo vamos a ver bien digamos en profundidad. No, si no lo entendés ahora, no te preocupes porque lo vamos a ver con ejemplos prácticos para que quede más claro. Pero la idea es que ponemos todos los datos del mismo tipo que necesitamos que estén juntos, los metemos adentro de un arreglo, ¿sí? Entonces, avanzando un poco, vamos a tener lo que es el concepto de objeto, que esto también lo vamos a ver seguramente en una clase puntual. Más adelante también cuando empecemos a hablar de lo que es el lenguaje de programación Java y lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, vamos a hacer hincapié completamente en lo que es esto, pero está bueno por ahí tenerlo presente que también es un tipo de dato. Entonces, los objetos en programación, un objeto es una instancia de una clase que representa un concepto, idea o entidad del mundo real. Un objeto tiene un conjunto de propiedades, también conocidas como atributos, que lo describen, y un conjunto de métodos que definen sus comportamientos. Los objetos se utilizan en la programación orientada a objetos para modelar y representar el mundo real en programas. Los objetos pueden interactuar entre sí mediante el intercambio de mensajes, lo que permite que los programas puedan simular situaciones complejas y realizar tareas sofisticadas. En resumen, los objetos son una forma importante de estructurar y organizar la lógica de un programa y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de software, ¿sí? Entonces, básicamente el objeto vendría a ser una conjunción, digamos, vendría a ser que nosotros utilizamos los tipos de datos que vimos anteriormente y los ponemos dentro de una estructura más grande, ¿no? En este caso un objeto, porque vamos a seguir usando, digamos, lo que son un entero, vamos a seguir usando lo que es un booleano, por ejemplo, vamos a seguir usando lo que es una cadena de caracteres, y en este caso los podemos organizar dentro de objetos, digamos, ¿no? Esto es cuando ya le damos una capa más de complejidad al programa, ¿no? No nos volvamos locos con esto porque lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos a la parte de programación orientada a objetos, pero está bueno tenerlo presente. Entonces en la derecha tenemos un ejemplo, digamos, de lo que sería un objeto, ¿no? Cuyos atributos son las características del objeto en sí, como el color, la velocidad, las ruedas y el motor, que por ejemplo, color podría ser rojo, velocidad podría ser un número entero, ¿no? Ruedas podría ser otro número entero, por ejemplo, con la cantidad de ruedas que tiene. El motor podría ser una cadena de caracteres con el modelo del motor, digamos, el nombre del motor. Y después tenemos los métodos, que son los comportamientos que puede tener nuestro objeto, ¿no? Tiene sus atributos y también hace cosas nuestro objeto. O sea, ¿qué puede hacer nuestro objeto? Nuestro objeto puede, en este caso este auto, puede arrancar, puede frenar, puede doblar. Entonces, esas son las cosas que puede hacer, los métodos que tiene, ¿sí? De nuevo, no nos volvamos locos porque los vamos a ver en profundidad, pero está bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, estos son los tipos de datos que vamos a ver hasta ahora en este curso de programación. En la siguiente clase vamos a abrir ya lo que es el PCInt y vamos a empezar a hacer un poco de operaciones con estos tipos de datos, así vamos familiarizándonos. Así que bueno, te espero en la próxima clase.